A partir del jueves, o sea, jueves y viernes en Chubut, no habrá normal dictado de clases. Y ahora se abrió un impasse en el conflicto con los autoconvocados docentes en San Juan el fin de semana. Después de la entrega incluso el viernes por la noche, última hora, de un petitorio en la propia Casa de Gobierno al propio gobernador Uñac por parte de algunos de los integrantes de los autoconvocados, que como les contaba el viernes, rompieron las cúpulas sindicales. Quiero decir, son contestatarios a las propias cúpulas, aliadas al peronismo histórico, con buenos lazos con el gobierno provincial y que ya no pueden contener las bases. Las marchas fueron multitudinarias e hicieron que el propio gobernador fuera sobre sus pasos y modificase el acuerdo alcanzado del 45% de aumento en paritarias y quedó en revisarlo. Hay plazo hasta el miércoles, de lo contrario vuelven los conflictos. Ayer se había convocado a una gran marcha. El compromiso de los docentes para no dinamitar la negociación fue: no hacemos paro, ni lunes, ni martes, ni miércoles, por el arranque de esta semana, y tampoco participamos en la marcha del domingo, cosa que sucedió. Por lo tanto, hay expectativas en torno a cuál va a ser finalmente la respuesta final del propio gobernador Uñac. Mientras tanto, bueno, tres ejes, periodísticamente hablando, importantes del día. El primero es este. ¿No notan que está todo acelerado? ¿No sienten que todo se aceleró de una manera mucho más preocupante de la que muchos imaginaban? No es la inflación que corre arriba del 5% mensual piso, con picos del 6,7% como tuvimos en marzo. No son las paritarias que ya no son ni siquiera anuales, ni siquiera trimestrales, ya prácticamente son mensuales. Es todo. Es precios cuidados que se había generado un acuerdo de 3 meses, que tenía que tener modificaciones en julio, que como bien había anticipado Helio la semana pasada, finalmente el gobierno va a terminar revisando a partir del miércoles, del 1 de junio, con aumentos promedio del 3%, precios cuidados. Está todo tan acelerado además en la inercia de precios que termina pegando en expectativas, pero al mismo tiempo en la política. Los gremios aceleran las discusiones, todos piden reabrir paritarias rápidamente, docentes encabezando los pedidos de reapertura en muchas provincias, pero también los estatales. Vimos la semana pasada el conflicto con ATE, los trabajadores del Estado, el gremio más importante, que, como son los auxiliares de la educación, en muchos casos ese conflicto ameritó y llevó a que muchas escuelas no pudieran abrir y por lo tanto en lugares pastos de la Argentina no se dictara normalmente clase. Con lo cual, digamos, toda esa inercia de aceleración le pega a la política. ¿Y qué hemos visto en la política? A Carlos Rucauf diciendo que él recomienda adelantar las elecciones. La figura que está acá, Rucauf. Uno de los símbolos del 2001, por cierto. Pero Rucauf dice, hay que adelantar las elecciones porque institucionalmente la Argentina está empezando a crujir y hay que hacerlas sobre fines de este año o comienzo del año que viene para liberar energía y que no todo se vuelque en la calle. Este es el textual de Rucauf. Estoy pidiendo que se adelanten las elecciones presidenciales antes que todo se complique mucho más. Por supuesto que Rucauf no es lo que fue, tampoco es un outsider, lee la política y lee al peronismo. O por lo pronto a una parte del peronismo y no al que está frente al kirchnerismo. Está leyendo al peronismo y una parte del kirchnerismo. Ahora, no fue el único Rucauf. Esto es grave, ¿eh? Esto es la primera vez que alguien está diciendo bajo un gobierno peronista una cosa por el estilo. Lo que está diciendo es adelanten para descomprimir, para darle una salida, al estilo de lo que sucedió en la Argentina versus Chile en 2019. En Chile no había elecciones a la vista y la sociedad se volcó masivamente a las calles. Y así le arrebató una reforma constitucional al sistema político chileno. En la Argentina, esas multiplicidades de marchas que se dieron en Colombia también, recuerdan ustedes, que justamente ayer tuvo elecciones presidenciales, no estuvieron en la Argentina presentes. Muchos dicen porque había elecciones, al igual que en Uruguay. Y por lo tanto los cambios estaban por venir. Y por lo tanto la esperanza renacía como renace siempre cada vez que un gobierno emerge en la Argentina o en cualquier lugar del mundo. Lo que dice Rucauf es grave, porque esto está montado sobre la idea de que acá hay un plan a aguantar, diría Melconian, a quien Macri por otra parte hoy reconoció le gustaría que sea su próximo ministro de Economía. No dijo dijo el del próximo gobierno, Carlos Melconian. Ese plan a aguantar es lo que todo el mundo ve en el análisis en torno al acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que hasta en el exterior están diciendo, bueno, hay que aguantar. La Argentina es esto, hay que aguantar.
tiene mucha riqueza, todas las inversiones de mediano y largo plazo, de sencillar hasta que aclare. Algunos segmentos se mueven, hidrógeno, litio, campo, sector agropecuario, cosechas récord, minería. Finalmente están. Ahora, eso es perspectiva de 20, 30 años, 15. Todo lo que sea a cortísimo plazo, nadie mueve nada. Comercio minorista, se ven, las persianas bajas. Cuesta reabrir un comercio que se cierra, porque hay que tener voluntad y, sobre todas las cosas, capital y expectativas en la apertura de un comercio. Pese a que la micro en algunos segmentos vuela. Quiero decir, gastronomía, turismo, no están en un pésimo momento. Más bien por el contrario. Porque además tiene que ver con los cambios de hábitos post-pandemia. Muchos viven el aquí y ahora. Ya no está tan anclado el cerebro de muchos argentinos de clase media aspiracionalmente a la vivienda propia, al auto. Está más anclado a las experiencias, como los chicos. A las experiencias experiencia vivo. Porque al final del camino mañana no sé qué puedo encontrarme o con qué me puedo encontrar. Y pese a ello y así todo, cuesta. Imagínense las inversiones más de mediano y largo plazo, salvo las que ya están. Así que esto creo que es dañino. Por eso digo, se aceleró todo, demasiado se aceleró todo. Se aceleró, inclusive se aceleró efectivamente el desgaste del gobierno y particularmente del presidente. Y esa es una muestra más. Presidente que ahora está en Yacyretá, recorriendo las obras de ampliación de la hidroeléctrica y reuniéndose con el presidente de Paraguay, con Abdo Benítez. Presidente de Paraguay con quien va a tener una bilateral. Pero fíjense qué pérdida de centralidad la del presidente, que ya no motoriza, pese a las reuniones crecientes que intenta tener con agenda propia internacional, puertas adentro en la Argentina. Así que este escenario todo acelerado yo creo que empieza a ser un discurrir que pega en la línea de flotación de la política, la economía, lo social, y nos torna más ansiosos de lo ansioso que aún somos, con una dirigencia además discutiendo el 2023 en el arranque del 2022, o a la mitad del 2022. Todas discusiones que debieron darse en el primer trimestre del 2023 se están dando hoy, porque hoy están ya lanzados para instalarse de manera tal de llegar posicionados y con diferencial a su favor para ser eventualmente los candidatos. Desde Juntos, que tiene casi una docena de candidatos eventualmente o precandidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires, pasando por el Frente de Todos, que se piensa así cómo seguir adelante con una oferta relativamente competitiva en 2023, teniendo en cuenta que su principal problema pasa a ser el propio presidente. No tanto abajo, sino al presidente. Y en ese sentido muchos miran a Guado de Pedro, otros a Sergio Massa, otros observan a Capitanich. Que a propósito, ¿llega al Gabinete Nacional Capitanich? En la semana en la que Mansur va a hacer su primer informe de gestión el jueves ante el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner después de 9 meses de haber asumido. ¿Es Capitanich la prenda de negociación? Segundo eje importante del día es el de Guzmán, Alberto, bajo presión extrema. Porque todo ese escenario previo describe que es el de Guzmán sometido a una interna definitivamente feroz. Dijo Pablo Moyano, no sé si es el apropiado para luchar contra la inflación. Pregunta a Pablo Moyano, ¿lo dice por Guzmán o por Alberto? Alineado con el kirchnerismo, Felipe Solá, que terminó eyectado de la jefatura de gabinete de la Cancillería, como ustedes recuerdan, por el entonces jefe de gabinete que fue su relevo en la Cancillería, Santiago Cafiero. ¿Qué dijo Felipe Solá desde el Instituto Patria Casi? El Ministerio de Economía parece una isla, analiza, pero no pasa nada. Y le reclamó al gobierno más acción, pragmatismo. Dijo hay que solucionar la carrera de obstáculos que significa vivir para muchos argentinos. Felipe Solá, exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿son las únicas voces fuertes contra Guzmán? No. Y ex canciller. Piensa en Sergio Massa. ¿Quién ataca más la política económica de Guzmán en términos de bajar el déficit fiscal, que es casi la meta más importante en el acuerdo con el fondo, para al menos estabilizar la economía en 2-3 años y reducirlo al 2,5% desde el actual 3% de déficit fiscal respecto al Producto Bruto Interno? Bueno, en el entorno de Guzmán dicen Sergio Massa, que lo corre todo el tiempo con aumentos de incentivos para el consumo
a la clase media que terminan generando un agujero fiscal que no tiene correlato en términos de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque Massa impulsó el aumento del mínimo no imponible de ganancias, no hizo ninguna corrección adicional, debió ocurrir, ya lo explicamos, nos vamos a explicar con Damián Dipache en un ratito, pero ahora dice, y presenta hoy, dice en las próximas horas, si es que aún no entró, un proyecto para elevar, porque tiene que salir por ley, a diferencia de ganancias que puede ser por decreto, los máximos posibles para la facturación de los monotributistas, que hay más de 1,5 millones en la Argentina, donde quieren anticiparle esos aumentos que son automáticos, que rigen cada año con el arranque de cada año, al mes de julio, que es donde se pueden los monotributistas recategorizar, y quiere hacer un aumento del 29% en la capacidad de facturación de los monotributistas. ¿Para qué? Para que muchos profesionales puedan a través del monotributo facturar servicios, prestaciones, etcétera, y no quedar descalzados de la inflación, pero tampoco entrar en el régimen de autónomos que los pulveriza, los extermina, literalmente. Piensen ustedes que un asalariado hoy en la Argentina, formal, a partir de los 233.000 pesos en bolsillo empieza a pagar ganancias, con la última modificación. Ahora, un autónomo, 400.000 en la Argentina, que la pelea todos los días, en la mayoría de los casos profesional, que factura lo mismo por cuenta y orden propia, termina pagando entre 50 y 50.000 pesos del impuesto a las ganancias. O sea, el trabajador en relación de dependencia bajo convenio paga 0, el autónomo 50.000, y el autónomo la tiene que ir a buscar todos los días la plata. 400.000. Massa prometió en febrero del año pasado que iba a haber una corrección, una ley correctiva para ellos. Nunca llegó. Vuelve a prometer lo mismo, vuelve a hacer una iniciativa en ese sentido. Lo que quiero marcar es que la presión extrema que le imprimen a Guzmán me parece que tiene que ver con Alberto, no es Guzmán. Y definitivamente está marcando la agenda. ¿Cómo crea un gobierno expectativas? Así tenga la soja 650, así tenga el trigo 450, así tenga un superávit comercial inédito, récord, una vez más después de 2 años de superávit comerciales absolutamente récord, donde te quedan dólares, muchos, constantes y sonantes, casi 15.000 millones de dólares por año, muchísima plata. ¿Cómo haces para revertir expectativas y que el que tiene dólares bajo el colchón o en la caja de seguridad lo saque y haga alguna inversión? ¿Cómo revertís expectativa en el inconsciente colectivo con una sociedad que está asqueada y también esperando al próximo gobierno? Y por lo tanto, porque ve que el gobierno es esto, es una interna permanente con 2 personas, incluso la vicepresidenta y el presidente, Guzmán, el presidente, que no hablan hace 3 meses. ¿Cuántos sí? 3 meses. 3 meses, sí, 3 meses. Ya es bastante ridículo el escenario de una vicepresidenta escribiendo una carta al presidente, ¿no es cierto? Como ocurrió. Ya es bastante ridículo que un ministro del Interior, que es el ministro político por excelencia de un presidente, le haya renunciado por los medios, aunque definitivamente nunca se fue, se quedó y está empoderado y está en carrera electoral para el 2023 como huevo de Pedro. Ya es bastante ridículo todo lo que ha pasado con las escuchas que han trascendido y cómo lo han calificado desde el kirchnerismo al propio presidente que ellos eligieron. Más ridículo es que en medio de lo que atraviesa la sociedad argentina, más ridículo, más grosero, más obsceno, que la vicepresidenta y el presidente no hablen, no congenien una estrategia, no resuelvan problemas, no sean expeditivos, porque en el medio del gobierno está inerte y el propio Congreso también no saca leyes. La ley de alquileres ni siquiera está para llegar al recinto porque no se pudo dictaminar sobre 3 proyectos que son opuestos entre sí. Primero la interna, primero y fundamentalmente el obstáculo, la interna dentro del frente de todos y después la imposibilidad de conseguir consenso con la oposición. Proyecto sobre el cual todos estaban de acuerdo en campaña el año pasado, que había que modificarlo y arreglarlo. Miren el nivel de endeblez en un año no electoral donde se supone que la productividad del Congreso se acelera. Quiero decir, es mejor, no peor. Porque si este año tenemos esto, imagínense lo que viene el año próximo. Así que en este contexto de Guzmán, lo cierto es que Guzmán consiguió tomar deuda, aunque cada vez le cuesta más. Y por ahora yo diría que es casi el emblema de la gestión Alberto Fernández. Los tiempos, los timings, la forma. Guzmán es un poco Alberto. Guste o no guste. El viernes captó menos de lo esperado, pero en el mes logró un fondeo neto de más de 56.000 millones de pesos. Colocó menos de 157.000 millones, aunque fue a buscar al mercado más de 170.000 millones. Ahora, sobre la deuda que está colocando,
Bueno, 2/3 partes de las colocaciones que ha hecho Guzmán están atados al instrumento del SER, es decir, a la inflación. El mercado le presta, los bancos, los institucionales le prestan, sí, pero ajustado a inflación, para cubrirse. Y otros le prestan, sí, pero ajustados al dólar oficial. De manera tal que esa devaluación, que es persistente, si en algún momento se dispara, están cubiertos. De hecho, en mayo, el mes de mayor vencimiento, casi 1 billón de pesos había para hacer rollover, es decir, para no pagarlo, sino tomar nueva deuda para cancelar esa vieja deuda y por lo tanto aumentar la deuda porque lo hace sobre una tasa de interés hacia arriba. 33% fueron instrumentos con vencimiento a este año. 1 de cada 3 pesos de lo que les prestaron a Guzmán fue con vencimientos para este año. 58% con vencimiento del año que viene. Solo el 4% le prestó a Guzmán con vencimiento al 2024, es decir, que va a pagar el próximo gobierno. Y el 5% restante fue con instrumentos al 2025. O sea, como la sociedad está tan acelerado que todo es cortísimo plazo. No hay casi plazos fijos más allá de los 90 días. La mayoría son a 30. Y al gobierno ya no le prestan a 3, 4, 5 años, ni siquiera en peso, ajustado a SER, ajustado al dólar link. Le prestan 1 año, 6 meses, 1 año y medio, no más que eso. Todo es aquí ahora. Veremos cómo resiste, pero el hombre apuntado por ahora resiste. La definición más fuerte, ¿cuál fue? La de Ferraresi, probablemente. ¿Quieren escucharlo? Es el ministro que hace equilibrio, como tantos, porque en realidad, intendente con licencia en Avellaneda, probablemente vuelva a ser candidato a intendente, ministro de Infraestructura, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, defensor en los momentos más duros de Cristina Fernández de Kirchner, de la propia gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero al mismo tiempo cercano a Alberto, de hecho es ministro del presidente. Esto decía en los últimos días, solo para tomar idea en magnitud de la crisis que hay, puertas adentro en el propio gobierno. Y algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no estaremos en el gobierno. No sé lo que contaba Manuel, quién habrá dado esa nota, pero tiene razón, si perdemos alguno vamos a terminar presos. Tiene razón, de verdad, de verdad. Tiene razón, no sé de qué lugar lo dice, pero tiene razón. Y seguramente otros volverán a dar clases en las universidades internacionales y otros, bueno, volveremos al barro y volveremos al territorio, como nunca es cómodo estar, pero bueno, tendremos las consecuencias de lo que viene hoy a nivel internacional, sigue la persecución de dirigentes populares a través de la oferta, de los medios, de la justicia, pero bueno, ya sabemos la que nos va a tocar. Esto fue el día viernes con Martín Sabatella. Viernes, ¿eh? No fue ni ayer, ni hoy, ni el sábado, viernes. Pero todavía repercute. ¿Por qué? Porque fue el corazón de lo que un sector del kirchnerismo cree. Que es que mientras ellos van a terminar desfilando en los pasillos de tribunales por multiplicidad de causas, que ellos dicen están inventadas, la oferta, todo lo que usted se conoce. Otros, Alberto, ¿Guzmán será? Van a terminar dando clases en la facultad. ¿Por qué? Porque le endilgan estar cerca del círculo rojo, de no patear el tablero, de ser pro-establishment y por lo tanto que los jueces lo cuiden. Traduzco. Al final del camino, lo de Ferraresi es constitutivo de la discusión central dentro del Frente de Todos, casi desde el mismo momento que la presidente provisional del Senado, la líder del espacio, cuestionó en público al propio presidente Alberto Fernández. Y el tercer eje es este, es el PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que tienen el PRO y la Unión Cívica Radical? ¿Vocación de poder? Sí, el PRO es el partido de poder, que vino a discutirle poder al peronismo como nadie en la Argentina. Por lo tanto, no hay duda que el PRO tiene vocación de poder. Anclado en el poder territorial de la ciudad, luego extendido a algunos lugares del conurbano y expandido al interior del país a través de una presidencia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero además del PRO, empezó a batallar el radicalismo también con vocación de poder. Ya no como elemento testimonial, ya no para acompañar, sino para liderar. Porque se creen en condiciones de más de 400 intendentes, 3 gobernadores, competitividad en el territorio más hostil como la provincia de Buenos Aires y eventualmente candidatos. Y entonces esta foto de la convención partidaria, a la cual solo faltó Cornejo, no es un dato político menor, faltó Cornejo. Cornejo muy cerca de Macri, muy cerca de Patricia Bullrich, más bien distante de Horacio Rodríguez Larreta y de aquellos que quieren cobijar al radicalismo dentro de la coalición más importante de la oposición. Lo cierto es que el PRO y la Unión Cívica Radical, más allá de que tienen
un camino común a propósito de la vocación y la voluntad de poder de ambos y de la idea de poder volver al poder, tienen problemas de identidad. Porque mientras Macri valoriza a los 90 y quiere a Melconian como ministro de Economía, la Unión Cívica Radical dice, no, nosotros no queremos esa economía, queremos otra. De hecho, dice que el problema de la derrota de Macri en el 2019 fue básicamente por la velocidad de las reformas en términos económicos, en términos de tarifas y tantas otras cuestiones. Cuando Macri dice que hay que trabajar para que los libertarios se sumen y además esboza un discurso mucho más cercano a Milei que al que supo tener como presidente, más moderado, más por el medio, el radicalismo le dice, no, nosotros somos los que queremos la universidad pública. Nosotros somos los que queremos cuanto Estado sea necesario y cuanto mercado sea posible. Aparece ahí Gerardo Morales. En el medio aparece el radicalismo a decir, nosotros tenemos una identidad histórica respecto a determinadas cuestiones. Macri dice, hay que privatizar Aerolíneas Argentinas, un conchavo de la cámpora. Y el radicalismo dice, no, la aerolínea de bandera tiene que ser política nacional, lo que hay que hacer es administrarla bien. Entonces ya no son similares. Quiero decir, son similares, pero no son iguales. ¿Eso puede ser resuelto? Sí, claro, pero tiene que ser resuelto en la previa. ¿Con qué? Probablemente con lo que reclama el radicalismo y lo que el PRO está discutiendo ahora mientras almuerza, convocados por Macri, después de lo que pasó el viernes en La Plata y después de lo que sucedió en Colombia, donde un disruptivo como Hernández se mete en el balotaje. Y entonces alguno dice, ¿eso qué es Milei en la Argentina? ¿Esos son los libertarios? ¿Quiénes son? ¿Son los antisistemas? ¿O es el que no conocemos todavía y puede surgir, irrumpir, crecer y ganar? Porque la interpelación es a un sistema que no está funcionando, con una sociedad que cree que hay un descalce entre la política, ya como un todo, en buena medida, que es lo malo de las generalizaciones, pero eventualmente es como una parte de la sociedad lo siente, y buena parte de ese conjunto de la sociedad que está atravesando situaciones muy complejas. Entonces, en ese contexto es que hay un problema de identidad. Y empieza a aflorar ese problema de identidad, que es casi un espejo o en espejo a la discusión dentro del Frente de Todos, que es un problema de identidad, de un kirchnerismo que se siente en condiciones de, desde el poder, y cree, y así lo busca, modificar el status quo a su modo, con sus formas, y un Alberto Fernández o peronismo más tradicional que lo que quiere es mantener el status quo y consensuar las condiciones de gobernabilidad, con aquellos a los cuales otros dicen hay que quebrar. Eso que pasa en el oficialismo empieza a pasar en la oposición. Por eso, finalmente, y volviendo al principio, todo está acelerado. También esto, que son las discusiones que en realidad la convención que surgió el día domingo, con Gastón Manes como presidente, debió haber discutido o debe discutir en marzo del año próximo, símil de lo que pasó con la convención de Gualeguaychú. Pero hablando de eso, este es el flamante presidente de la Unión Cívica Radical, de la Convención Nacional, el hermano de Facundo, el menos conocido, pero al mismo tiempo el más político de los dos Manes. Gastón, cuando dice y blanquea y explicita lo que buena parte del radicalismo siente. Sí, yo tengo la absoluta convicción de que los mejores candidatos son, me disculpe el ingeniero Macri, pero ahí no voy a coincidir en nada con él, los mejores candidatos están en la Unión Cívica Radical. Y el radicalismo ha mostrado en los últimos años que se ha abierto, que ha incorporado figuras nuevas, es el partido que más se ha renovado, a pesar de que ser un partido que tiene 132 años, que no es empezar, digamos, sino, quiero decir, fue el que más mostró apertura, el que más mostró cambio.